Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta federal en política internacional de la televisión pública de Mendoza. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a estar analizando todo lo que ha dejado las elecciones en Brasil, en las que Lula da Silva resultó electo y va a comenzar su tercer mandato como presidente el 1 de enero de 2023. Vamos a realizar un análisis económico, político, ambiental y también, por supuesto, tenemos la propuesta cultural. Veamos el siguiente video y ya empezamos. Y ahora nos vamos a Brasil para analizar todo lo que ha dejado este proceso electoral, como bien anticipábamos al comienzo de este programa. El domingo se produjo la segunda vuelta o balotaje presidencial entre los dos candidatos, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, y por estrecha mayoría ganó Lula da Silva y se convierte de esta manera por tercera vez en el presidente que va a asumir el 1 de enero de 2023. Pero dejaron varias cuestiones importantes estos resultados. Uno de ellos tiene que ver con cómo logra la victoria Lula da Silva, que gana por 1,8 puntos, es decir, más o menos 2 millones de votos por encima de Jair Bolsonaro. Y también otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es cómo se visibiliza la polarización en Brasil, en donde prácticamente lo que hablábamos es que quedan como dos países. Básicamente, ¿por qué? Porque el norte estaría, digamos, justamente los mapas reflejan cómo en el norte votaron mayoritariamente por Lula y en el centro y en el sur votaron principalmente por Jair Bolsonaro, lo que refleja entonces esta tensión, esta polarización. El panorama para Lula da Silva, que como decíamos, este es su tercer mandato a partir del 1 de enero, va a ser bastante complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Por ejemplo, para tener en cuenta desde el punto de vista político, va a tener grandes dificultades a la hora de negociar en cuanto al Congreso, ¿sí? Recordemos que en la primera vuelta del 2 de octubre, el partido de Jair Bolsonaro obtuvo una mayoría muy clara en donde tuvo 99 congresistas, 99 diputados que van a representar justamente al Partido Liberal. En cambio, por ejemplo, Lula tiene 80 representantes en la Cámara de Diputados. Allí va a estar la clave de las negociaciones que va a tener que hacer Lula de su muñeca justamente para ver cómo logra sacar adelante estos planes y estos programas que ha propuesto. Pero como te habíamos anticipado, no vamos a hacer el análisis solos, sino que tenemos a lo largo de todo el programa una serie de entrevistas que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, cuál es la situación actual y qué es lo que viene para Brasil. Y ahora ya tengo aquí a mi lado a José Vargas, licenciado en Economía, director de la consultora Evaluecom, para que hagamos todo el análisis económico de la situación, qué es lo que viene ahora para Lula da Silva, cómo está la situación económica actual. ¿Cómo estás, José? Un gusto que estés con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, a ver, vamos analizando diferentes partes, si te parece. Lula da Silva, como decíamos, ganó con una mínima mayoría, sí, 1,8 puntos de diferencia de Jair Bolsonaro, un congreso bastante difícil. Pero ¿cómo está la situación económica actual de Brasil? Bueno, la situación económica de Brasil hoy en día es una situación económica muchísimo mejor de lo que tenían por ahí el año pasado. Hay que recordar que Brasil tuvo una situación sumamente compleja desde el punto de vista económico y social, producto de la pandemia. Sufrió graves consecuencias desde el punto de vista económico y por ahí fue muy criticado el presidente Bolsonaro en las medidas de política económica que venía implementando, lo cual llevó al país a tener una caída brusca de su propia actividad económica, esto sumado a una serie de situaciones que tenían que ver con el empleo fundamentalmente y con los altos niveles de pobreza. Hay que entender también que previo a las elecciones el presidente Bolsonaro entendió un poco cuál era el mensaje de los mercados y empezó a hacer un esfuerzo fiscal y monetario muy, pero muy fuerte que llevó al país
en los últimos 3 meses a tener casi un equilibrio fiscal importante. Claro. De hecho, es lo que mostraba Bolsonaro en las últimas apariciones televisivas cuando hablaba de principalmente un equilibrio fiscal, hablaba de un superávit comercial muy fuerte para con la Argentina, el principal socio comercial, y por el otro lado, el tercer mes consecutivo con deflación. Exacto. Bueno, puntualmente el tema de la deflación, ¿sí? Son 3 meses consecutivos en donde se habla de que probablemente haya, digamos, que termine impactando la situación internacional y haya un aumento de la inflación. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con este tópico, con la inflación, una vez que asuma Lula da Silva? Lula asume en un contexto internacional sumamente complicado. Hay que recordar que estamos muy lejos del escenario internacional que tenía Lula en sus mandatos anteriores. Sí. También hay que entender que Lula llega ahora a la presidencia con otros socios políticos que tienen mucha incidencia desde lo económico. Podemos hablar del expresidente Cardoso, podemos hablar de 2 o 3 asesores económicos de Cardoso con respecto al tema de lo que en su momento fue el Plan Real. Es decir, que hoy tenemos que esperar un Lula desde el punto de vista económico más hacia el centro que hacia la izquierda. Se habla por ahí de algunos referentes neoliberales incluso también, con lo cual desde ese punto de vista es un país que primero y principal no tiene los precios de las materias primas como en la presidencia anterior de Lula por las nubes. Y por el otro lado hay un contexto internacional que lo condiciona de sobremanera. Y teniendo en cuenta la situación fiscal de Brasil, en donde, por ejemplo, él ha prometido que continuaría con el plan o programa Auxilio Brasil, que en su principio era el Bolsa Familia y que logró también sacar de la pobreza a una gran cantidad de personas, de hecho se habla de 30 millones de personas. ¿Cómo está la situación fiscal de Brasil como para poder motivar y poder costear todos los gastos sociales que implicaría mantener este programa? En principio, yo creo que a Lula no le conviene modificar mucho lo que tiene que ver en el corto plazo con las medidas de políticas sociales, porque está claro que está tan parejo el electorado que le va a ser muy difícil gobernar tocando la parte social, más allá de que quiera algún ajuste adicional desde lo fiscal. Lo más probable es que se apalanque en el escenario internacional, sobre todo en los productos que Brasil exporta al resto del mundo, porque si bien hay algunos en los que compite con la Argentina, principalmente el caso de la soja particularmente, hay otros productos que han encontrado otros mercados por esta guerra entre Rusia y Ucrania que favorecen el escenario para lo que viene, el año que viene, fundamentalmente a Brasil. Yo creo que se va a apalancar en eso para seguir financiando esas medidas de política social que Bolsonaro tenía muy claro que no tenía mucho margen para seguir financiando. Lo hacía básicamente por la cercanía a las elecciones. Bien, clarísimo. ¿Y qué se sabe del programa económico de Lula da Silva? ¿Hacia dónde va a apuntar? Bien, señalás vos que probablemente se vaya hacia el centro, centro-izquierda, podríamos decir, para no decir centro-derecha, pero ¿qué se sabe? ¿Qué novedades hay? ¿Quién va a ser su ministro? ¿Qué se puede dilucidar de esto? En principio mucho no se sabe. Sabemos que Lula en campaña no dejaba trascender ni de su ministro, ni de su programa económico, ni de medidas económicas puntuales. Algo bastante extraño, por cierto, porque siempre los candidatos hacen ciertos anuncios de cuáles son las medidas de política económica a seguir. Tranquilamente yo creo que en Brasil hoy en día hay 7, 8 nombres dando vuelta. Algunos referentes económicos que idearon el Plan Real en su momento. El caso del vicepresidente también, que se habla de que es quien tiene reuniones con los distintos empresarios desde el punto de vista económico fundamentalmente, sobre todo con la agroindustria, que es quien le dio mayor apoyo económico a Bolsonaro para las elecciones. Y perdón que te interrumpo, también teniendo en cuenta que ha hecho una coalición con Simón Tebet. Claro, por supuesto. Por eso digo, está más condicionado quizás desde lo económico que desde lo político, porque ahora tiene que mostrar quién va a ser su referente, quién va a generar la línea de política económica que es fundamental para el próximo gobierno, y ahí donde tenemos 7, 8 nombres dando vuelta. Veremos quién se hace cargo de la política económica, quién evidentemente sigue al frente del Banco Central, y a partir de ahí veremos los lineamientos generales de su gobierno. Claro, ahí está todo por verse. Y como vos decías, bueno, Geraldo Alckmin es uno de los posibles, Padilla, el exministro de Salud, también el expresidente del Banco Central durante el mandato de Lula da Silva. Así que bueno, vamos a estar atentos a ver hacia dónde va económicamente el gobierno de Lula da Silva. Y también, no solamente eso, sino además, ¿qué le permite el Congreso lograr, no? Sí, insisto, más allá de que tiene primero y principal que dar lineamientos económicos más hacia adentro, hacia afuera, diría yo, hacia el resto del mundo, que están con muchos ojos puestos
en lo que puede llegar a ocurrir en la política económica de Brasil y después cómo tiene condicionado el Parlamento. Ahí es donde seguramente va a tener que jugar una carta sumamente fundamental desde lo económico y desde lo político, porque está claro que no tiene mayoría y en base a eso va a tener que lidiar con un gobierno y un contexto que no tenía en el pasado Lula. Y no es el mismo Lula tampoco. Si uno lo ha venido escuchando, uno puede dilucidar entre líneas que no es el mismo Lula, es decir, no tiene el mismo pensamiento que en su momento y está claro que no nos podemos encontrar con el mismo gobernante que gobernó en el pasado, por la situación política, por la situación económica y por el contexto mismo. Claro, importante lo que señalas, teniendo en cuenta que durante los primeros gobiernos de Lula da Silva, de 2003 a 2010, recordemos, estuvo el boom de las commodities, ahora situación que no está, y de hecho tenemos la guerra en Ucrania, el contexto que va generando esta inflación. Hay que ver también la postura que adopta Lula en cuanto a la guerra, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ya se ha dado a conocer un poco cuál es la visión de Putin, por ejemplo, con respecto a Bolsonaro o a Lula da Silva. En ese sentido, sabemos que Lula tanto problema no tiene, porque para Rusia era casi lo mismo uno que otro, no tenía grandes diferencias con ninguno. Pero más allá de eso, el contexto internacional es el que lo condiciona, porque insisto, Lula no está en la misma situación que estaba antes, más allá del tema de los commodities. Él en sus gobiernos anteriores supo tener superávit fiscal, supo tener superávit comercial. Hoy la situación es completamente distinta. Brasil está recuperándose después de un tiempo importante de caída en las cuentas fiscales y después de un tiempo importante donde tuvo una inflación relativamente elevada. De hecho, si uno mira los últimos 4 o 5 meses, el interanual ha ido cayendo, pero llegó a estar por arriba del 10% anual. Bien, clarísimo. ¿Y cómo impactan estas elecciones en la Argentina? ¿Cómo está actualmente la relación comercial entre Argentina y Brasil y cómo puede llegar a impactar a futuro cuando asuma Lula? La relación entre Argentina y Brasil sabemos que desde el punto de vista político nunca fue buena entre Bolsonaro y el presidente Fernández. Eso condicionó un poco la política comercial entre los dos países. Argentina viene teniendo un déficit comercial de más de 2.000 millones de dólares con Brasil y no logra revertirlo. La verdad que ahora el escenario sí es bastante benévolo para nuestro país, después de las reuniones que ha tenido después de ser electo Lula con Fernández y con algunos funcionarios nacionales que han dejado trascender, incluso el propio Scioli, de que las condiciones van a ser muchísimo más favorables para la Argentina. Yo también creo exactamente lo mismo. Lula va a apostar mucho más, y así lo ha hecho saber, por el Mercosur, algo que Bolsonaro no venía haciendo, y de hecho no le daba demasiada importancia. Lula lo va a reflotar, lo va a fortalecer, y eso a la Argentina le viene sumamente bien. Y apalancarnos mucho más en Brasil, porque es nuestro principal socio comercial, para cortar considerablemente lo que son las importaciones y hacer crecer las exportaciones, porque la verdad que tenemos un déficit sumamente preocupante. Bien, importante para tenerlo en cuenta. Recién mencionabas el tema del Mercosur, que probablemente Lula, bueno, de hecho, en campaña lo ha estado diciendo, de que lo va a potenciar también la integración regional y va a potenciar otros bloques de integración regional. Pero puntualmente el Mercosur, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado a lo largo del año pasado y de este año, de la situación de Uruguay, que recordemos que está en plena negociación con China para realizar un tratado de libre comercio. ¿Crees que puede la postura de Lula beneficiar más la postura de Alberto Fernández de permitir que no se vaya Uruguay del Mercosur o que no realice este tipo de tratados? Yo creo que sí, yo creo que Lula le va a dar una impronta distinta al Mercosur. De hecho, bueno, es un presidente que recién ha sido elegido, viene con otras ideas, viene con otra impronta, probablemente le dé otra finalidad al Mercosur. Sabemos que el Mercosur ha quedado bastante añejo y obsoleto en el contexto internacional que estamos viviendo y después de la pandemia, tenemos guerra en el medio. Así que yo creo que desde ese punto de vista habrá que ver las negociaciones que se lleven adelante de ahora en más entre el Mercosur, fundamentalmente con Uruguay, y ver de qué manera lo pueden potenciar. Lula, es cierto, tiene la visión más puesta en otros bloques económicos hacia el Mercosur que intentar dividir el bloque entre países, que sabe que le resta y no le suma. Y Brasil hoy no está en condiciones de abrirse como si lo quiere hacer por ahí
Uruguay, y sabe que necesita el Mercosur como bloque para seguir comerciando internacionalmente con el resto de los grados de integración del mundo. Bien, te hago la última consulta, José. Desde el punto de vista internacional, o sea, desde el punto de vista interno, sabemos que el programa económico no hay grandes novedades, ha dicho de volver a unificar a Brasil, vimos el mapa en donde está completamente dividido. O sea, el enfoque, podríamos decir, de la política interna va a ser tratar de unir a Brasil. Pero ¿cuál crees que puede llegar a ser el enfoque de Lula hacia la política exterior, teniendo en cuenta lo que él ha dicho de volver a colocar a Brasil en su soberanía internacional? Sí, Lula lo que va a buscar principalmente es mejorar las condiciones comerciales del país hacia el resto del mundo en general, no ser tan teledirigido como por ahí era Bolsonaro. Pero con Estados Unidos puntualmente, claro, por ejemplo. Esa es la idea de Lula, está más enfocado en lo comercial y fundamentalmente en lo que tiene que ver con su balanza de pagos. Es ahí donde está la principal preocupación. Por ahí uno puede intentar trascender quiénes puede llegar a estar detrás de su política económica, pero tiene los ojos más puestos en el resto del mundo de cómo ha quedado después de Rusia y Ucrania. Así que ahí nos podemos beneficiar nosotros porque nos apalancamos en ese tipo de políticas. Clarísimo. Bueno, vamos a estar atentos a ver para dónde se dirige la política económica y la política también interna, cómo logra negociar, qué es lo que le espera. Faltan un par de meses, pero yo creo que en mi análisis personal no va a tener una luna de miel como tienen la mayoría de los presidentes. No creo porque está claro que como ha quedado el país y lo que uno viene viendo en los últimos días desde el punto de vista social, va a tener que actuar sumamente rápido para dar mensajes concretos hacia la ciudadanía y también hacia el resto del mundo. Exactamente. Bueno, José, muchísimas gracias por haber venido, por este análisis tan claro de la situación económica. Gracias, como siempre. Gracias. Hablábamos y estuvimos aquí en el piso con José Vargas, director de la consultora Evaluacon, que nos hacía todo el análisis económico y político de las elecciones en Brasil del domingo, en donde Lula da Silva logró la victoria y será el presidente de este país por tercera vez. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero en el próximo bloque vamos a hacer un análisis también geopolítico de las relaciones internacionales y también qué le espera a Lula en política interna. Quédense ahí que ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y como te prometimos, vamos a hacer el análisis político de las elecciones en Brasil en las que Lula da Silva resultó electo y va a ser el próximo presidente del país, la tercera vez que llegaría al poder. Ya tengo en comunicación vía Zoom a Ana Vanessa Cárdenas. Ella es coordinadora de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac Maya, internacionalista, politóloga y referente nuestro también a quien solemos consultarle sobre estos temas. ¿Cómo estás, Ana Vanessa? Un placer tenerte nuevamente aquí en Enlace Internacional. ¿Qué tal, Luz? Muy buenas tardes, muy bien. Buenos días, tardes a todo tu auditorio. Gracias por este contacto, Ana Vanessa. Bueno, y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué lectura haces vos de estos comicios? ¿Qué análisis te implica vos o qué análisis haces con respecto al resultado de que Lula da Silva haya ganado y todo lo que ha pasado? Porque es importante tener en cuenta que Bolsonaro recién reconoció, entre comillas, podríamos decir, la derrota 44 horas después. Sí, así es. Mira, yo creo que los resultados hablan por sí solos. Un margen muy pequeño de diferencia en el cual, bueno, pues vemos un Brasil que ha cambiado, un Brasil polarizado y un Brasil que no le fue fácil ganarlo a Lula, ¿no? Tuvo que hacer un gran trabajo de negociación incluso con la centroderecha, ¿no? Con la socialdemocracia, y que enfrentará además a un territorio que las elecciones que hubo en las ciudades importantes las ganó Bolsonaro, a un congreso de derecha, ¿no? Y a una situación económica que no es la misma que tenía en sus mandatos anteriores, el precio de las materias primas que existían, ¿no? Hoy
desafortunadamente están muy afectados esos precios, y también el declive económico de China, que está impactando a Brasil, y que eso se manifestará en la dificultad de echar en marcha programas sociales como los que en un primer momento tuvo. Me parece que hay una gran nostalgia de los brasileños de aquellos gobiernos, sobre todo del primero de Lula, donde se sacaron a más o menos 50 millones de personas de la pobreza y donde tuvo un mandato muy eficiente en términos sociales, incluso posicionando en el escenario internacional a Brasil como una gran potencia, pero bueno, hoy los tiempos han cambiado y ese creo que el principal reto que tendrá Lula es frente a él mismo, superar esos periodos que tuvo y la expectativa sobre el pasado que tienen hoy los brasileños. Exactamente, importante lo que señalas, Ana Vanessa. Teniendo en cuenta la situación de Bolsonaro, de que se hablaba, había mucha especulación de que si efectivamente iba o no a reconocer los resultados, teniendo en cuenta sus propias declaraciones atacando el sistema electoral de las urnas electrónicas, finalmente dio un discurso 44 horas después en el que, digamos, este discurso fue de 2 minutos, en donde fue bastante ambiguo, pero Ciro Gómez, su jefe de gabinete, fue el que llevó cierta tranquilidad. Pero ¿por qué crees vos que demoró tanto en reconocer, en salir a hablar y, digamos, cómo impactó esto también en la sociedad que vimos que desde el lunes estaban protestando? No, bueno, me parece que fue protagónica la figura de Bolsonaro hasta el último momento, dividiendo y haciendo que se encendiera la sociedad. Esa noche decía que se apagaron temprano las luces de su residencia y que la gente que le llamaba le decían que se había ido a dormir, ¿no? Generando esta expectativa que en nada ayuda y en nada abona la democracia, porque lo único que hace, pues justamente es poner sobre la mesa una expectativa y un nerviosismo social que se manifestó en lo que venía desde antes de la campaña, ¿no? Una serie de manifestaciones, una serie de inconformidades sociales en las calles de Brasil y que, bueno, finalmente ahora que sale y digamos que a reconocer, porque en realidad no lo hace, sino habla de su apego a cumplir la Constitución, pero no abiertamente a felicitar y a reconocer el triunfo de Lula. Bueno, pues no sabemos si seguirá exaltando estos ánimos para que la gente siga en las calles por toda la situación de inestabilidad que se vive hoy. Lo que es verdad es que ha dado este paso, ¿no? El día de hoy ya empezarán las gestiones de su gabinete con el de el presidente entrante, con el que será el presidente de Brasil, Lula da Silva, para la transición de la presidencia. Bien, exactamente. Y bueno, teniendo en cuenta esta situación de que los resultados denotan que hay un país extremadamente polarizado entre el norte y el sur, esto se ve reflejado geográficamente, ¿no? Y lo vemos. Y Lula da Silva lo primero que dijo cuando asume, digamos, cuando reconoce la victoria, lo que dice es que va a gobernar para todos los brasileños, que va a lograr la unidad, pero ¿cómo puede proponerse, digamos, este objetivo tan grande, ¿no? ¿Cómo lograr la unidad en un país tan polarizado, tan dividido? No, es una realidad que la derecha llegó para quedarse, ¿no? Los resultados que tuvo Bolsonaro, pues nos hablan de un éxito, ¿no? Y de una penetración social importante que le estarán obstaculizando a Lula. Me parece que la forma de lograr la estabilidad es complicada. La verdad es que no es una tarea fácil. Lo primero, pues, va a ser la negociación interna entre las izquierdas brasileñas y también con estos personajes de la socialdemocracia del centro derecha que le dieron su apoyo, ¿no? Eso va a ser muy importante para poder crear contrapesos en un parlamento cargado hacia la derecha. Lula es un personaje que ha sido siempre conciliador y creo que tenderá justamente a gobernar con políticas más hacia el centro, que abonen a poder conquistar a toda esta gente que hoy está en la derecha, pero que efectivamente no lo tiene fácil. Tendrá que hacer con lo propio, con lo poco que tenga de recursos económicos, pues programas sociales que incentiven a todos aquellos que en el último tramo de la elección se
se vieron positivos respecto a los resultados de Bolsonaro, que tuvo un alza en la economía en estos últimos meses y que por lo tanto, bueno, pues tendrá que jugar ahí sobre todo con los centros y los programas sociales que eche a andar. Exactamente. Bien, analizábamos esta situación de la política interna, en donde Lula da Silva no tiene mayoría, va a tener dificultades en cuanto al Partido Liberal de Bolsonaro, que como bien mencionabas, va a tener mayoría con los 99 diputados. Esto desde el punto de vista de la política interna, pero desde la política externa, es decir, ¿cuáles van a ser las prioridades o los desafíos de Lula da Silva en materia de política exterior? Bueno, mira, me parece que en política exterior la tiene más fácil porque Bolsonaro desdibujó a Brasil como un líder regional y Lula incluso pues tiene como gran compañero en esta campaña a quien fuera su canciller. Así que seguramente veremos una política interior mucho más intensa y sobre todo a nivel regional con esta vuelta de las izquierdas latinoamericanas que en su momento pues tuvieron la marea rosa de la cual Lula da Silva fue una parte fundamental a esta época de Evo, del kirchnerismo, ¿no? Muy importante para América Latina y que hoy pues hay esta empatía ideológica, casi toda América Latina, salvo algunos países como Paraguay, Uruguay, bueno, El Salvador, que ya no sabemos ni de dónde es, ¿no? No están en las izquierdas, las economías más importantes de América Latina sí la hay, y entonces esta afinidad ideológica pues ayudará a que Brasil funja como un país nuevamente importante, líder en la región, y a Lula, que es una personalidad icónica de estas izquierdas, pues se le abrirán estas puertas en lo internacional. Ese es el gran reto, volver a tener a Brasil como realmente una potencia y no solamente como un actor más del sistema internacional. Tendrá que regresar, sobre todo muy importante, que es una promesa de campaña, y creo que además en lo internacional se le exigirá a todos los acuerdos y pactos para apoyar el cambio climático, las medidas en contra del cambio climático, específicamente lo relacionado con el Amazonas. Bien, exactamente. Enseguida vuelvo al tema de la integración regional, pero me quedo con lo que acabas de señalar, Ana Vanessa, en el punto de que va a tener que reincorporar entonces a Brasil en cuanto a uno de los líderes en la lucha contra el cambio climático. Y en el marco de esta situación y toda su campaña, él ha estado hablando de que va a poner de nuevo el cuidado del medio ambiente, va a poner en prioridad a la Amazonía. Y en el marco de esto, bueno, justamente la semana que viene se produce la COP27 y ya fue invitado Lula da Silva a participar. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué significa que Lula da Silva ya haya sido invitado y que probablemente participe de este evento tan importante como la COP27? Mira, políticamente para Lula es importante. ¿Por qué? Porque está cumpliendo los compromisos establecidos en campaña, porque esto marca la diferencia con Bolsonaro. Incluso gran parte de la derecha brasileña bolsonarista, uno de los grandes temas en desacuerdo con el todavía actual presidente Bolsonaro era este tema, ¿no? del cambio climático, y creo que será bienvenida esta visita, ¿no? O esta participación en la COP por parte de Lula en los diferentes sectores políticos y sociales de Brasil. Y por otro lado, para la comunidad internacional, pues es una gran noticia que nuevamente tengamos una potencia, ¿no? Que salvaguarda uno de los lugares más importantes como es la Amazonia y que es Brasil, y también tengamos nuevamente integrado en estos acuerdos pues a Estados Unidos, que en su momento también bajo el mandato Trump se había retirado de los medios. Exactamente, bueno, básicamente vamos a estar muy atentos la semana que viene sobre este tema puntual. Pero te vuelvo nuevamente al tema de la integración regional y, digamos, de esta perspectiva de Brasil de volver a posicionarse como una potencia. En el marco de la integración de América Latina, bueno, recordemos que Bolsonaro retiró a Brasil de la CELAC, un organismo muy importante. ¿Crees que va a potenciar la reincorporación de Brasil o también volver a poner en tela, digamos, justamente en importancia a la UNASUR? ¿Qué crees que puede pasar con estos bloques de integración regional?
Mira, bloques que están muy desgastados, ¿no? Cuando hablamos de la nueva propuesta que hizo México mientras tuvo la presidencia de CELAC de crear un organismo similar a la Unión Europea, pero o un organismo suplente de la OEA sin Estados Unidos, bueno, pues se ve una propuesta definitivamente complicada debido a los recursos que requiere una organización de integración como estas al expulsar o no tener a Estados Unidos. Sin embargo, la presencia de Brasil sí podría fortalecer, por ejemplo, la CELAC, ¿no? Como un foro importante latinoamericano de resolución y de debate de cuestiones latinoamericanas. Hay una gran afinidad ideológica hoy en América Latina, no personal entre todos los líderes, a pesar de que México recibió con muy buenos ojos la llegada de Lula da Silva. De hecho, pues, el presidente mexicano fue el primero en felicitarlo, es más, antes de que ganara, antes de que se celebrara la segunda vuelta. No tiene la misma afinidad personal y amistad que, por ejemplo, tendría con Alberto Fernández, ¿no? El presidente de Argentina. Pero es una realidad que se tendrá que fortalecer alguno de estos organismos. México no participaría si fuera UNASUR, ¿no? El cual, bueno, está básicamente viviendo horas extras porque no tiene ninguna funcionalidad, pero creo que la CELAC va a ser un gran paso para integrar a Brasil, ¿no? Si es que estos dos presidentes logran llegar a ese acuerdo y fortalecer algo mucho más moderno, más pujante, que responda al contexto actual, lo cual difícilmente haría UNASUR o Mercosur. Bien. Y Ana Vanessa, ¿qué crees que pueda pasar con, por ejemplo, en materia de opiniones por parte de Lula da Silva? Bueno, recordemos, esta semana también se conoció que Nicolás Maduro felicitó a Lula da Silva por el triunfo y habló de que probablemente haya una restauración de las relaciones, una cooperación entre los países. Pero, ¿qué crees vos que pueda llegar a pasar, digamos, con Lula da Silva opinando sobre otros países como, por ejemplo, Nicaragua, Daniel Ortega, que está siendo muy justamente criticado por la comunidad internacional? Me parece que Lula va a ser sumamente cauteloso respecto a las opiniones que tenga, porque hoy no podemos hablar de la izquierda latinoamericana, sino de las izquierdas latinoamericanas. Y dentro de este espectro que hay, pues Lula también tiene que cuidar lo interno, por lo que hemos venido platicando de las alianzas para poder gobernar, y el apoyo de la centro derecha fue muy importante. Así que no se va a poder ir a estos extremos de las izquierdas como lo es Venezuela o Cuba, ¿no? Pero sí girar un poco hacia el centro, ¿no? Como lo son estas izquierdas del presidente Boric, un presidente joven, progresista, con grandes acuerdos con los empresarios. Entonces, me parece que no va a comprometerse, ¿no? Ciegamente con todas las izquierdas, sí con la izquierda latinoamericana, ¿no? Con esta idea abstracta, un poco romántica, pero que pragmáticamente el mensaje que tiene que dar va a girar más hacia el apoyo al progresismo y hacia el centro, para que esto impacte también en la resolución de los conflictos internos que tendrá que enfrentar. Bien, clarísimo. Ana Vanessa, te hago la última consulta, puntualmente volviendo a la política interna y a la figura de Bolsonaro en sí mismo. ¿Qué crees que pueda llegar a pasar con Bolsonaro y el bolsonarismo a partir de ahora? Mira, me parece que la derecha, la ultraderecha brasileña llegó para quedarse. Bolsonaro es un hombre que sigue teniendo poder, ¿no? Y que pues va a complicar la situación para el gobierno de Lula da Silva. Y lo vamos a seguir viendo, opinando, ¿no? En la escena política y fortaleciendo su figura para una futura elección. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene Lula es repetir en la izquierda para el siguiente para las siguientes elecciones, dado que desde hace muchos años no se veía una situación como la que hoy vive Bolsonaro, de que el presidente no repitiera mandato en Brasil. Así que bueno, Lula creo que también tendrá que estar trabajando en eso, y Bolsonaro pues hará lo propio, ¿no? Para enmarcar los errores de Lula y regresar al poder en las siguientes elecciones. Bien, ahora sí te hago la última preguntita, pero no quería dejar de consultarte qué lectura haces con que en Sao Paulo haya ganado el bolsonarismo. ¿Cómo puede dificultar o no el gobierno de Lula da Silva? El ganador, recordemos, es Tarcísio Gomes de Freitas.
Sí, me parece que es bien importante ver cómo quedó dividido el territorio. Las 3 ciudades más importantes de Brasil se las queda a la derecha, ¿no? Yo he oído cifras que aproximadamente el 70% del territorio, ¿no? Pensando en cargos políticos, se los queda el bolsonarismo. Y Sao Paulo definitivamente es muy importante. En Sao Paulo había tomado muchísima fuerza justamente la socialdemocracia, pero de pronto parecía que moría, la revivían, etcétera. Nombran a Haddad como candidato del Partido de los Trabajadores, un gran gestor, un gran administrador, pero poco carismático hacia la población. Así que, bueno, de Freira se queda con este estado y es uno de los grandes triunfos del bolsonarismo. Exactamente. Bueno, Ana Vanessa, ha sido un placer charlar con vos, dialogar como siempre y seguramente te vamos a estar molestando a corto plazo. Como siempre, un gusto y un saludo para todo el público de Enlace Internacional. Gracias, Ana Vanessa. Hablábamos con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, internacionalista, coordinadora de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac Maya. Realmente siempre es un gusto poder charlar con ella por la claridad que nos brinda en su análisis. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un breve corte, pero quédate porque en el próximo bloque tenemos el segmento cultural y el segmento de ambiente. Ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y como todas las semanas tenemos una propuesta en ambiente y una propuesta cultural súper interesantes las dos. Pero ahora nos vamos directamente a la columna de ambiente que ya tenemos en el piso. Nos acompaña Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental. ¿Cómo estás, Manuel? Un placer tenerte aquí. Hola Lula, ¿qué tal? ¿Todo Muchas bien? Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, básicamente queremos analizar desde el aspecto ambiental el impacto, ¿no?, de Lula da Silva, que fue electo presidente. ¿Qué significa entonces o cuál es el impacto de Lula da Silva que llegue al poder? Bien, el impacto es positivo como cualquier candidatura que sea efectiva por el voto popular, de lo cual Lula ingresaría al poder con una gran ambición de lograr distintos objetivos ambientales, pero lo difícil es que Lula ya ha sido 2 veces presidente anteriormente, ¿sí? El medio ambiente ha cambiado mucho en estos tiempos. Lula se retiró de su última presidencia en el año 2010, de lo cual han pasado 22 años, de lo cual en esta modificación ambiental han pasado muchas cosas. Justamente cuando Lula se retiraba, en el 2010 se daba la cumbre de la Conferencia de las Partes número 16, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en ello sucedía que en Cancún se trataba la posibilidad de estirar y rearmar los objetivos del protocolo de Kioto que venía fallando. Entonces, si Lula no proyecta unas modificaciones en su entorno y en la mente que proyecta anteriormente con el tema del medio ambiente, que era bastante vago, puede llegar a tender a fracasar. ¿Qué es lo que tiene a favor? Lula ha estado 2 veces como presidente, entonces conoce el territorio, conoce los problemas. Bueno, ahora tendrá que implementar en grupos transdisciplinarios e interdisciplinarios los objetivos del desarrollo sostenible. Claro. ¿Sí? A lo cual, ¿qué hace? Él va a tener que empezar a trabajar todo en un mismo eje y trabajar para dar trazabilidad a todos los objetivos que quiera él llevar a cabo. ¿Qué implica esto? Que todo su gabinete va a tener que tener un entorno hacia la política ambiental. Antiguamente, seguro, se planificó en temas ambientales, pero como una unidad aparte. Entonces, el medio ambiente ya incluye todo lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, en lo cual tenemos incorporaciones que antes no habían, ¿sí? Como la igualdad de género, ¿sí? Hambre cero, erradicar la pobreza, ¿sí? Agua y saneamiento, todo lo que es el tema de desarrollo sostenible, de comunidades sostenibles. Entonces, cualquier acción que quiera hacer él o cualquier solicitud de dinero al Banco Mundial, Banco Interamericano, deberá cumplir con esos objetivos que no son fáciles de cumplir, pero tiene una gran carta de poder hoy en día Lula, que es la tecnología. Que cuando él se retiró no había tantos avances tecnológicos, de lo cual hoy sí los hay.
Pero bueno, hay que tener en cuenta que Brasil tuvo en el año 2015 un gran problema ambiental que fue por las colas de residuos de una minera, ¿sí? Que en ese entonces barrió todo un poblado dejando 250 muertos aproximadamente. De lo cual, bueno, se deberá trabajar con bastante énfasis, pero trabajando en tecnología y en otras unidades que se desconocían en ese entonces, como son los contaminantes emergentes, de lo cual no se conocía. Un contaminante emergente son todos los contaminantes que genera el cuerpo humano por ingesta de drogas lícitas o ilegales, que digamos, ¿sí? Todo eso va al sistema de excreta, del cual luego llega a los océanos, lo cual sí van a tener que tener en cuenta el trabajo de mitigar esos problemas para lograr tener una sustentabilidad en la flora y fauna marina, que es un grave problema que está teniendo. Y por otro lado, también no debe dejar de mirar los problemas transfronterizos por impactos ambientales que pudiera generarnos a la Argentina o países limítrofes en base a la deforestación, a la tala indiscriminada y consecuencias que podrían dar de sequía o inundaciones, y controlar sobre todo la fauna marina, debido a que se hace en toda su parte costera para la alimentación de ella. Bien, interesante lo que mencionás, Manuel, teniendo en cuenta que son grandes desafíos y va a tener que armar un programa bastante importante para abarcar todos ellos. Y, digamos, teniendo en cuenta que todavía no asumiría el 1 de enero, y se habla de algunas posibles personas como ministra de Ambiente, como por ejemplo Mariana Silva. Tiene que pensar en una perspectiva, entonces, en una persona que no solamente se enfoque, digamos, en esto, sino en todos los problemas de Brasil, ¿no? Tal cual, Brasil es muy grande, tiene una extensión bastante grande, de lo cual tiene muchos problemas focalizados. Uno es la pobreza, ¿sí? Que mitigar la pobreza no es un tema menor. La pobreza va asociada a las presiones antrópicas que también se generan en lo que es el uso de los basurales para alimentarse, y también hay que tener en cuenta que al ambiente hay presiones antrópicas permanentes que el hombre no cesa, de lo cual deberá planificar cómo reducir residuos, cómo reutilizarlos, pero la realidad de eso es que se genera una realidad con un incremento económico alto, porque cualquier política ambiental, para que sea sustentable, debe inyectarse dinero. Bien, de lo cual estaría en un grave problema si no trabajara en conjunto con el Ministerio de Economía. Exacto, el sector económico. Sí, son varios frentes que va a tener que abordar Lula da Silva. Te hago la última consulta, Manuel. Se habla de que probablemente Lula da Silva, según lo que ratificaron desde el Partido de los Trabajadores, es que la semana que viene podría participar en la COP27. ¿Qué crees vos, desde tu perspectiva, que puede ser el aporte que haga Lula a esta conferencia tan importante? Lula va a tener que actualizarse de muchas cosas porque, como te decía más temprano, como presidente ha dejado de hacerlo hace 12 años atrás en su segundo mandato. Va a tener que tener un gabinete bastante importante, actualizado, y que vea cuáles son los desafíos a futuro para poder cumplir y cuáles son los desafíos que se va a pautar él como presidente para el bloque más extenso de América del Sur. Claro. Realmente el panorama es bastante complejo, podríamos llegar así, y vamos a seguir analizándolo, Manuel, porque realmente da mucho para hablar. También podemos hablar de otros aspectos más adelante, si te parece. Bien, excelente, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Hablábamos con Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental, que muy amablemente nos comentaba de justamente la situación del desarrollo sostenible y cuáles van a ser los desafíos de Lula da Silva en este aspecto. Pero recordemos que también Lula da Silva, a lo largo de toda la campaña, se ha enfocado en mostrar el mensaje de que va a tener una política de cuidado de la Amazonía, teniendo en cuenta cómo se ha afectado la Amazonía. El 70% se habla de pérdida justamente y de aumento de los incendios y la deforestación allí a lo largo del gobierno de Jair Bolsonaro. Así que vamos a estar atentos y seguramente vamos a hablarlo con Manuel para poder analizar qué se viene entonces en materia ambiental para Brasil, uno de los tópicos más importantes. Pero ahora nosotros cambiamos de tema y nos vamos al segmento cultural, que ya también tengo conmigo aquí en el piso a Adrián Biasiori. Él es guionista y productor audiovisual y el experto quien nos
trae realmente buenas recomendaciones para ayudarnos a entender este contexto político. ¿Cómo estás, Adri? Hola, Luz, ¿cómo estás? Igual, muy bien, la verdad es que muy contenta de que estés acá. Bueno, qué tema Brasil, ¿eh? Muy complejo, sí. Y hablar de cine en Brasil y hablar de cuál es la relación de los directores con su realidad, sí, es un poco lo mismo que veníamos hablando en otros programas en relación al cine iraní o al cine británico. Como la semana pasada. No, esta situación de que un director, una directora es sensible frente a la realidad en la cual está y que a partir de ahí comienza a contar historias, ¿sí? Bien. Esto ya ha sucedido en Brasil, ya ha tenido sus propios movimientos, es un país vecino, latinoamericano, nosotros también. Hay un paralelo que se dio en Brasil con el cine de liberación acá en Argentina con Pino Solanas y con Quetino, y hago un paralelo en Brasil con ese cine social, claro. Que era un cine social muy realista, un cine social en donde lo que se contaba era una representación directa de la realidad, y era un cine de denuncia también, claro. ¿No? Y esa fue la estrategia que utilizaron en algún momento y que se sigue utilizando a lo largo del mundo, y sobre todo que se visibiliza esa situación a través de los festivales y todo eso. Siempre hay posiciones políticas tomadas por los directores. Y ahora que hay lo que podríamos llamar un nuevo cine brasileño, hay una vuelta de rosca muy interesante. Ah, mirá, ¿sí? Qué interesante. Sí. ¿Y de qué se trata? Porque ellos no están hablando de lo que está sucediendo en Brasil, de la situación política en Brasil, de la situación que existe en muchos temas en relación a la pobreza, a las clases sociales, a estos discursos de odios que se articularon durante el gobierno de Bolsonaro. También en relación a cuál fue la política de Bolsonaro con respecto a la cultura, ¿sí? Y están contando esta historia, esta situación, con otros recursos muy interesantes, como por ejemplo el terror, la ciencia ficción. Es decir, están haciendo una línea parabólica muy interesante, claro. En donde vos te encontrás con una historia, te enamorás de ciertos personajes y esos personajes te cuentan una historia colectiva, en definitiva. Qué interesante, qué inteligente también. Sí, me parece, yo desde el punto de vista me parece también que para este momento histórico que nos toca vivir, la estrategia que han abordado estos directores y estas directoras me parece sumamente interesante porque sobre todo es muy efectiva. Claro. Es muy efectiva porque la gente se engancha con estas historias y de pronto puede hacer una reflexión en relación a lo social, ¿sí? Sin ser algo explícito. Bien, ¿sí? ¿Y nos puedes dar un ejemplo de este tipo? Vamos a mencionar dos películas que se pueden inscribir dentro de este movimiento. Bien. ¿No? Una, vamos a empezar con Érase una vez en Brasilia. Érase una vez Brasilia. Brasilia. Ajá. Del director Adirley Queiroz. ¿Sí? Ahí estamos viendo ya algunas imágenes. Este director, un dato así anecdótico, es que ha sido un exfutbolista profesional, Adirley Queiroz, y ahora se dedicó al cine hace un tiempo, ya este es su segundo largometraje. Y lo que no es un hecho anecdótico para nada es justamente esto, la manera en que él articula el relato de la historia para contar, en este caso particular, el impeachment a Dilma. ¿Sí? Es la historia de un enviado intergaláctico que llega a la ciudad de Brasilia. Recordemos que la ciudad de Brasilia es una ciudad con una impronta desde su creación muy progresista, entonces no es casual que haya utilizado esa ciudad para contar. De hecho, cuando él llega, este enviado, llega justo en el momento que Dilma está diciendo su discurso de partida. Y a partir de ahí construye este relato distópico, ¿sí? en una ciudad de Brasilia completamente destruida, en donde te da el marco de dos situaciones muy fuertes, que es una, como esta destrucción de Brasilia ha generado una devastación a nivel de clases sociales, el tema segregacional se acentúa, y el tema social también se acentúa, y también habla de un proyecto nacional que podría haberse aplicado y que quedó trágicamente trunco. ¿Sí? O sea, se convierte en una película de ciencia ficción, pero política. Política, ¿sí? Contando a través de esta realidad distópica lo que ha querido contar en ese momento, ¿no? Es increíble, como es una película de bajo presupuesto, pero es increíble lo que logra a través de los encuadres, la elección de las locaciones de esta Brasilia destruida, y
digamos, si hubiera sido una película de muchos recursos, quizá no lo hubiera logrado de esa manera porque no hay croma, no hay efectos especiales. Es todo a través del encuadre y la fotografía. Qué interesante. ¿Sí? Así que es sumamente interesante. Una de las películas que se inscribe en esta movida. Y vamos a hablar de una segunda, que la dejamos para el final porque esta segunda sí está disponible. Está disponible en la plataforma Movie. Ustedes la hemos mencionado varias veces, esta plataforma, que es una plataforma bastante diferente a las otras. Sobre a todo las comerciales. A las comerciales porque es una plataforma de cine, ¿sí? Que es As Boas Maneiras. Te lo digo en portugués, pero serían los buenos modales. Bien, ¿sí? perfecto. Y mirá qué lindo esto, porque es una película donde trabaja sobre un mito, ¿sí? Sobre un mito y una construcción del monstruo, ¿no? Ya en la primera escena vemos a dos mujeres muy distintas entre sí, que van a empezar un vínculo. Claro. Una mujer blanca, de clase alta, embarazada, y una mujer negra, y una clase humilde, pobre, que va a ser su asistente y la va a acompañar durante el proceso de su embarazo. ¿Sí? Interesante. A partir de ahí ya se establece un drama social muy importante, porque vos ves ahí conviviendo en esa escena dos personas que pertenecen a clases sociales muy distintas y que representan muy fuertemente esas clases sociales. Comienza a construirse un vínculo entre ellos, un vínculo que termina siendo un vínculo afectivo, que rompe ese equilibrio de clases sociales y lo transforma en otro. Bien. Y a partir de ahí deviene algo que es el nacimiento de este niño, que es un niño lobo. ¿Sí? Un niño lobo que va a tener que ser criado por esta mujer negra que ha acompañado a su madre. ¿Sí? Claro. Es una película extrañísima, para mí una de las mejores películas de los últimos tiempos del cine latinoamericano. Y es una película que te lleva a distintas transformaciones. Del drama social se va al musical en algún momento, desde lo realista se va a la ciencia ficción y específicamente al terror. Claro. Y con todo eso nos cuenta una historia con un fuerte contenido social. Claro, hay una clara denuncia también social, en el sentido también de representar lo que vos señalabas, ¿no? La mujer negra de color, la mujer blanca y lo diferente que es el niño lobo. El niño lobo, y a partir de lo que pasa ahora con la crianza de ese niño lobo, que va a ser criado por esta mujer negra. Por la mujer negra. Yo calculo que ahí debe estar también la lógica de decir cómo reacciona la sociedad. La sociedad frente a eso, la crisis frente al otro, la mirada de la sociedad. La verdad que es una película, bueno, la pueden ver, está disponible para verla ahí en Movie. Que bueno, ahí queríamos hablar un poco, porque ya venimos mencionando esta plataforma, porque bueno, mencionamos las más comunes, que son las que la mayoría de la gente tiene, hay algunas gratuitas, pero bueno, no vemos el cine o los contenidos que quisiéramos ver, sino que vemos lo que tenemos disponible. ¿Sí? Esa es la realidad hoy en cuanto al consumo de contenidos. Entonces, bueno, nos pasa que a veces este tipo de contenidos que son tan interesantes no los encontramos. Claro, ¿sí? o no sabemos que existen. No sabemos que existen y no sabemos dónde están para verlos. ¿Sí? A veces uno buscando los puede encontrar en distintos lugares, pero digamos, en plataformas oficiales a veces no las encuentra. Claro, y es importante lo que señalas, Adri, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que uno lo que tiene acceso accede a eso, digamos, valga la redundancia, y va a lo que tiene a la mano. Pero por ahí hay propuestas que realmente tienen una construcción y tienen un verdadero mensaje que nos va a hacer pensar que no están tan al alcance de la mano. Entonces es muy importante señalarlo y generar esta crítica de decir, ojo, ¿por qué no empezamos a mostrar también en las plataformas otras películas diferentes, ¿no? Seguro. Bueno, esa es la idea un poco también de este bloquecito, ¿no? De poder contarle a la gente películas o contenidos en general, series, que a veces no están. No están tan disponibles. O no, por ahí no tienen tanto tiempo de ponerse a buscar, está bueno también tu recomendación, una persona que sos experta, básicamente, para darnos esas recomendaciones, para proponernos y traernos estas propuestas tan interesantes que también nos ayudan a entender, porque esto es lo fundamental, que nos ayuda a entender los contextos de los diferentes países. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, contanos lo que tenés puesto. Me han dicho que tengo que presentar darte el pie. Porque es divino, yo no me puedo dar el pie sola. Es hermoso el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen, como siempre, que me acompaña cada semana. Miren lo que son las sandalias de yute, divinas. Me encanta porque ustedes la ven así altísimas, pero son súper cómodas. El vestido dice ve verde, me encanta el detalle que tiene allí en el ruedo con voladitos. Es de lino 100% natural, con botones de nácar. Miren qué bonito
Me encanta el corte que tiene, súper sentador, tiene detalles en las mangas, el cuello. La verdad que es divino todo lo que tienen en el atelier y recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabajan moda responsable y sustentable. Así que vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que ir. Nos vamos a reencontrar la semana que viene para analizar todo lo que va pasando, toda la información internacional, pero en esta ocasión queríamos hacer este especial de Brasil por justamente las repercusiones de la elección de Lula da Silva como el nuevo presidente del vecino país. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Canal Sama, gracias a Construir TV por acompañarnos cada semana. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.